Con la primera clase del curso de neurología. Dentro del sílabus, lo que corresponde ahora es enfermedades del sistema nervioso central de tipo infecciosas. En la parte de que ustedes llevaron de semiología, supongo que hayan hecho toda la parte signos y síntomas, síndromes, que tiene que ver para que, y también en neuroanatomía, también han hecho todo lo que tiene que ver con la base para hacer el curso de neurología, ¿no? Neuroanatomía, semiología neurológica son importantísimos porque es importante, de acuerdo a eso, nosotros podemos ayudarnos para definir topográficamente un diagnóstico y definir qué tipo de enfermedad probablemente tenga el paciente, ¿no? Entonces, yo diría que sin más preámbulo paso a desarrollar lo que es las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Dentro de las enfermedades del sistema nervioso central tenemos enfermedades que afectan a las meninges, y ahí tenemos las meningitis, o enfermedades que afectan ya a la masa encefálica, y tenemos ahí a la meningoencefalitis. Enfermedades parasitarias, que bueno, posteriormente lo estarán desarrollando ustedes. Enfermedades del sistema nervioso central, también de tipo de gérmenes oportunistas, en pacientes inmunocomprometidos, y diferentes tipos de enfermedades que posteriormente lo vamos a delimitar. Primero vamos a ver las meninges, ¿no? Ustedes saben que las meninges son tres tipos, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. La aracnoides y la pía madre conforman la lectomeninge. Esas son las que se afectan cuando hay una meningitis o meningoencefalitis, las lectomeninges. La dura madre, no. La dura madre está conformada por una capa de tejido fibroso, fuerte, que presenta tres prolongaciones de tejido que penetran en el tejido nervioso: la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo. La hoz del cerebro pues separa interhemisférica, ¿no? Y separa ambos hemisferios cerebrales. La hoz del cerebelo separa este órgano en dos mitades o hemisferios cerebelosos, y la tienda del cerebelo que separa el cerebelo del cerebro, ¿sí? De ahí que usted van a escuchar en la terminología supratentorial e infratentorial. Supratentorial se refiere por encima de la tienda del cerebelo. Infratentorial por debajo de la tienda del cerebelo. Entonces, es importante que ustedes delimiten muy bien esta parte de la neuroanatomía. Más de lo mismo, la inervación de las meninges. Por encima de la tienda del cerebelo está inervada por el nervio trigémino, y el dolor está referido en la frente y en la cara. Por debajo de la tienda del cerebelo está inervada por los tres nervios cervicales superiores, y el dolor está referido en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Principalmente vamos a ver cuando hay una afectación o una infección del sistema nervioso central, vamos a tener un síndrome meningio, que ustedes lo han de haber tratado muy bien en la parte semiológica. Entonces, síndrome sabemos que es un conjunto de signos y síntomas, y como es meningio, pues es inflamación de la lectomeninges. Se debe a diferentes eventos que pueden provocarse en las meninges: inflamación, infección o trauma mecánico, ¿no? Puede haber un síndrome meningio cuando el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, también se hace un síndrome meningio. O de repente, anteriormente se utilizaba un contraste para hacer una mielografía. Entonces, también podrían producir un síndrome meningio, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Clínica
cuando hay un síndrome meningio, cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, fotofobia, sonofobia. Fotofobia, pues, cuando hay molestia, cuando el paciente se expone a la luz, sonofobia cuando se pone a los sonidos, compromiso de conciencia, desde confusión mental hasta coma, ¿no? O sea, el paciente va a tener alguna alteración tanto del nivel como del contenido de la conciencia. Sí, nosotros hablamos de nivel cuando tenemos afectación de tronco encefálico. Ahí estamos hablando de un paciente que está somnoliento, un paciente que está soporoso o un paciente que está en coma, ¿sí? Cuando hablamos del estado de la conciencia, estamos hablando, le examinamos a través de las tres esferas, en tiempo, espacio y persona, la ubicación en tiempo, espacio y persona. Si vemos que alguna de esas está alterada, estamos hablando de un paciente que está confuso o obnubilado. ¿Listo? Entonces, los signos de rigidez de nuca, signo de Kernin, de Bursinski, de Leeuwenhoek. Básicamente, estamos hablando de un síndrome meningio. El meningismo es referido a la presencia del cuadro clínico sin inflamación de las meninges. O sea, le hacemos una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo es normal. Una reacción meningia, síndrome meningio debido a la irritación de las meninges por agentes no infecciosos. Ejemplo, sangre, sustancia de contraste, lo que les decía, ¿no? Y meningitis, un síndrome meningio debido a infección del lectomeninges. Líquido cefalorraquídeo, esto para hacerle recordar dónde se forma. La mayor producción de líquido cefalorraquídeo se da en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. La producción es aproximadamente de 21-22 mililitros por hora, o lo que equivale a 500 mililitros por día. O sea, al día, eso grábense, para que ustedes no entren en esa teoría todavía que existe, o pacientes que les dicen a ustedes que nosotros hagamos una punción lumbar al paciente es riesgoso porque es un líquido de mucho cuidado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean acá que la producción de líquido cefalorraquídeo es 500 mililitros por día, o sea, es como cualquier líquido que tengamos en el organismo, ¿no? Que se produce, digamos así, que cada 4 o 6 horas el líquido cefalorraquídeo se renueva constantemente. Dado que en todo el espacio subaracnoideo que tenemos, aproximadamente hay 150 mililitros. Entonces, eso quiere decir que cada 6 horas o 4 a 6 horas el líquido cefalorraquídeo se va a renovar. ¿Listo? La circulación, sabemos que empieza por los ventrículos laterales, baja al tercer ventrículo y a través del acueducto de Silvio llega al cuarto ventrículo, luego por los forámenes de Magendie y de Lushka, llega a los espacios subaracnoideos para su reabsorción a través de los cuerpos de Paccioni o lo que es las vellosidades aracnoideas. Una cosa es los plexos aracnoideos o los plexos coroideos, ¿ya? Y otra cosa es las vellosidades aracnoideas que absorben al líquido cefalorraquídeo. También se le llama cuerpos de Paccioni. Esto lo vamos a ver posteriormente muy bien en otra diapositiva. Yo sé que me están escuchando bien. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando uno hace una punción lumbar, el espacio que busca es el nivel L3, L4, ¿sí? Entre la vértebra lumbar, tercera vértebra lumbar y la vértebra lumbar cuarta, ¿sí? Pero puedes subir un espacio hacia arriba, ¿no? L2, L3, no hay problema. Esto debido a que la médula espinal termina a nivel de L1, del borde superior de L1. Entonces, para evitar que nosotros hagamos una iatrogenia al momento de hacer la punción lumbar, el espacio preferible es L3, L4. Y eso lo mides a través del nivel de la cresta ilíaca. ¿Listo? Entonces, esta es la postura
más utilizada, más adecuada, pero, por ejemplo, cuando un paciente va a recibir una anestesia, generalmente lo hacen al paciente sentado, ¿no? Diferentes formas de hacer la punción lumbar. Es importante, he creído conveniente colocar esta diapositiva. ¿Por qué? Porque si nosotros sospechamos de un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, lo primero que debemos pensar en hacer es una punción lumbar, pero antes de eso hacer una tomografía por lo mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana. Si nosotros hacemos una punción lumbar, corremos el riesgo de que el paciente presente una hernia, ¿no? Pero como el llamado comúnmente como se enclava el paciente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, dentro de las infecciones del sistema nervioso central, la meningitis bacteriana aguda, los accesos cerebrales, la neurosífilis, que es poco en realidad lo que se presenta actualmente, la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, que siempre deben tenerlo presente, botulismo, tétano, meningitis aséptica, encefalitis viral, rabia, poliomielitis, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococosis, que se da en pacientes inmunocomprometidos generalmente, la coicidiomicosis, la toxoplasmosis, la neurocisticercosis. La neurocisticercosis, que es una patología muy prevalente en países en vías de desarrollo como el nuestro, y que puede ser la primera causa de epilepsia, ¿no? Sintomática. Y la meningitis eosinofílica. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad por priones, este es un tipo de demencia, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se caracteriza por mioclonías, principalmente mioclonías generalizadas. El paciente tiene mioclonías generalizadas en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos, ¿no? Hay varias formas de invadir el sistema nervioso central. Puede ser un foco infeccioso cercano por vía hematógena, siguiendo trayectos nerviosos, como por ejemplo el virus de la rabia, o mediante, por ejemplo, el paciente fue operado, se le colocó un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y al momento de hacer dicha cirugía no hubo una asexia o antisexia adecuada, ¿no? Entonces, lo que se presenta después, se presenta una encefalitis o una meningoencefalitis, producto de una mala asexia o mala antisexia al momento de la cirugía. O también todo esto puede ocasionar, ya les dije, meningitis, encefalitis, accesos, incluso ventriculitis, ¿no? Ventriculitis, como su mismo nombre lo dice, es una inflamación de los ventrículos. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Las características del líquido cefalorraquídeo, las características normales. Tenemos la presión normal de 8 a 20, ¿sí? El aspecto es transparente, células debe haber menos de 5 por milímetro cúbico. Proteínas de 15 a 45 miligramos. La glucosa de 65 a 80% de la glucosa parenteral, ¿ya? De 65 a 80% de la glucosa parenteral. De ahí que es importante hacer por lo menos un hemoglucotest al paciente en el momento de hacer la punción lumbar. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? La presión normal del líquido cefalorraquídeo puede estar de 8 a 20, su aspecto debe ser transparente como cristal de roca, ¿no? Las células menos de 5 por milímetro cúbico, las proteínas de 15 a 45, la glucosa de 65 a 80% de la glucosa parenteral. En cambio, cuando tenemos a un paciente con una infección bacteriana, la presión está más de 20, el aspecto es turbio,
Las células pueden tener de 1000 hasta 10.000 células a predominio de polimorfonucleares o presencia de polimorfonucleares. ¿Listo? Cuando hay polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, esto es bacteriana hasta demostrar lo contrario. Y siempre recuerden que generalmente las células lo vamos a encontrar por encima de 1000 y menos de 10.000. Proteínas más de 100, pero menos de 100 a 500 proteínas. ¿Sí? La glucosa menos del 40% de la glucosa parenteral y el LDH va a estar elevado. Entonces, vayan grabando esto que es importante. Esto vamos a tratarlo ahora porque eso es lo que nos atañe a la clase de ahora. Posteriormente ustedes van a hacer la viral, la infección viral, la fúngica y ahora también vamos a hacer lo que es la infección tuberculosa. Entonces, la vírica, tenemos la presión puede estar normal o puede estar alta. El aspecto generalmente es claro. Las células generalmente son menos de 1000 y a predominio de mononucleares, ¿sí? Mononucleares predominio. Proteínas de 40 a 100, o sea, como ustedes están viendo, por así decirlo, es menos intenso, ¿no? La glucosa puede estar normal o ligeramente disminuida y el LDH va a estar normal. La tuberculosa, lo más característico es esto, ¿no? Que la glucosa está bastante baja. La presión es alta, el aspecto es antocrómico, las células están de 50 a 500 y mononucleares. ¿Listo? Las proteínas de 60 a 700 pueden estar. Entonces, básicamente es esto. Esto es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Es lo mismo. Es lo mismo también. Ya ustedes lo ven. Entonces vamos a pasar a la meningitis y encefalitis bacteriana. La meningitis bacteriana, inflamación aguda de la lectomeninges y del líquido cefalorraquídeo como resultado de la invasión por bacterias que activan el sistema inmunitario. Presentan una importante morbilidad de hasta el 60% y una mortalidad de aproximadamente el 25%. Acá voy a detenerme un rato para poner énfasis en lo siguiente. Mientras nosotros detectemos, sospechemos que un paciente está con una infección del sistema nervioso central, tenemos que actuar rápidamente, no esperar resultados, ¿sí? Si yo estoy sospechando de un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, de inmediatamente debo hacer una tomografía y su punción lumbar, porque inmediatamente iniciar con un antibiótico de forma empírica, ¿sí? Entonces, es importante actuar de forma precoz cuando estoy frente a la sospecha de un paciente con una meningitis del sistema nervioso central. Mientras más rápido actuemos, la recuperación del paciente va a ser más rápida y el pronóstico va a ser muy favorable. ¿Listo? Entonces hay que hacer su punción lumbar. Su diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales. La evaluación adecuada y la instauración de la cobertura antibiótica influyen directamente en el pronóstico. Todo lo que yo les estaba diciendo. Bueno, acá lo más importante es que esto es aproximadamente 1.2 millones ocurren cada año. Esto era antes de la pandemia. Actualmente creo que ha disminuido con esto de la pandemia. 135,000 muertes al año. Secuelas neurológicas entre los sobrevivientes, aproximadamente un tercio de los pacientes. En los últimos años, bueno, por la vacuna de la neumococo, la hectavalente, pues disminuyó la incidencia, ¿no? Hemos observado un descenso de la incidencia de meningitis por hemófilos influenzae y un aumento de la listeria monocitogénesis.
Hay 12 gérmenes muy importantes que que tienen que ver con la meningitis bacteriana, que es el neumococo y el meningococo. El neumococo es el principal para mayores de 18 años. Eso grábense, hasta los adultos mayores incluso. Pero, y el meningococo es en los extremos de la vida, ¿no? En niños y en adultos mayores. Posteriormente lo vamos a definir muy bien. De acá vienen cuadritos. En los neonatos, siempre pensar en gran negativo, ¿no? Streptococo agalactiae también. En neonatos, la incidencia es aproximadamente de 0.25 por cada 1000 nacidos vivos. La etiología más común sigue siendo el Streptococcus pneumoniae y aumenta con la edad, ¿sí? El Streptococcus pneumoniae o el que le llamamos nosotros el neumococo, Streptococcus pneumoniae o neumococo. Esto es casi reciente, actualizado. El Streptococcus pneumoniae. ¿Qué factores epidemiológicos hacen que uno pueda sospechar en que el Streptococcus pneumoniae es el causante de la meningitis? Un paciente que tiene una neumonía, una otitis media, una sinusitis, una mastoiditis. O sea, si el paciente tiene una infección respiratoria, estamos hablando que la posibilidad del primer germen de atacar es un Streptococcus pneumoniae o el neumococo, ¿sí? Si el paciente tiene una fractura de base cráneo, una endocarditis, una deficiencia de inmunoglobulinas, mieloma múltiple, asplenia, o sea, le sacaron el vaso al paciente, le hicieron una esplenectomía. Ahí estamos hablando que el paciente probablemente el que cause la meningitis bacteriana sea el Streptococcus pneumoniae. Alcoholismo, desnutrición, enfermedad hepática o renal crónica. La Neisseria meningitis o el meningococo. Niños y adultos jóvenes, como yo les decía, de 2 a 18 años. Deficiencia de los componentes tardíos del complemento. Condiciones de vida hacinadas, ¿no? Dormitorios de universidades, bases militares, o sea, en los cuarteles, ¿no? Entonces, siempre recuerden que todas las infecciones bacterianas del sistema nervioso, la causada por el meningococo, la Neisseria meningitidis, es la más contagiosa, ¿no? Y de ahí recuerden que hay profilaxis para Neisseria meningitidis, para lo que es las infecciones del sistema nervioso por esta bacteria. Posteriormente vamos a ver, de acá vamos a dar qué otros gérmenes podrían estar implicados, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, inmunodepresión, sospechar en estos gérmenes. Cuando un paciente tiene con la fase terminal del VIH, el SIDA, toxoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, el virus JC. Cuando un paciente es esplenectomizado, ya les dije que Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, déficit de factores de complemento, Neisseria meningitidis, sepsis y meningitis recurrente. Fractura de la base cráneo, Streptococcus pneumoniae, siempre pensarlo. Streptococcus beta hemolítico. Fístula pericraneal, Streptococcus pneumoniae. Traumatismo craneal, Staphylococcus aureus, pero también vimos que era el Streptococcus pneumoniae, también lo vimos, ¿no? Por cirugía. Bueno, dentro de la fisiopatología se dice que hay una predisposición genética y también se ha visto que hay una deficiencia del factor de complemento C2. 58% de las meningitis por neumococo o la deficiencia del factor D, enfermedad meningocócica
sobre todo por los serotipos de este tipo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Cuatro procesos sucesivos a valorar en la patogenia de la meningitis bacteriana: colonización de las mucosas, paso al torrente sanguíneo, evaden al sistema inmunitario y luego pasan al espacio subaracnoideo. Cuando es una meningitis bacteriana asociada a la comunidad, se comienza con la colonización nasofaringea del huésped. Depende de los factores de virulencia, como los factores del huésped. Luego puede conducir a una invasión local, a la bacteriemia, a la invasión meningia, a la replicación del organismo en el espacio subaracnoideo, y la inmunorespuesta del huésped causa inflamación. Otro mecanismo, inoculación directa desde un foco contiguo, después de un trauma cefálico, procedimientos neuroquirúrgicos, infecciones en la cabeza y el cuello, diseminación hematógena en la bacteriemia. Acá es importante que ustedes vean, ya han llevado ustedes el diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, es importante que vean acá los dos senos frontales, ¿no? Los senos paranasfrontales que tenemos. Y acá pues vemos que hay un consolidado en el seno frontal izquierdo, y lo cual se ve con una sinusitis frontal, ¿no? Pero acá vemos que hay una lesión de continuidad, ¿no? Hay una fístula, pues. Entonces, esta fístula está predisponiendo al paciente a tener una meningoencefalitis, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando un paciente tiene meningitis recurrente. Esta es una más actualizada en neonatos de menos de un mes. El Streptococcus galactiae, E. coli, siempre pensar en los gram negativos ahí. Niños de 1 mes a 9 años, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. De 10 a 18 años, Neisseria meningitidis. Mayores de 18 años, o sea, adultos de hasta 65 años, Streptococcus pneumoniae. Y a la segunda causa, Neisseria meningitidis. En los adultos mayores, Streptococcus pneumoniae, Neisseria monocitogénesis y la meningitis, la Neisseria meningitis, ¿sí? Entonces, para llegar a las conclusiones, en los extremos de la vida hay que pensar más en los gram negativos. En cambio, en los adultos jóvenes, adultos mayores, hay que pensar también en el Streptococcus pneumoniae. Más de lo mismo. Entonces, menos de 3 meses, estreptococos del grupo B, gram negativos, Escherichia coli, Listeria monocitogénesis. Lactantes menores de 1 año, Neisseria meningitidis. Niños y adolescentes, Neisseria meningitidis, el meningococo. De 18 a 50 años, Streptococcus pneumoniae. Mayores de 50 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Listeria monocitogénesis. Mayores de 50 años, inmunodepresión, Streptococcus pneumoniae, fístulas, fractura de cráneo, Estafilococcus aureus o epidermidis, y también pensar en bacilos gram negativos, y también en el Streptococcus pneumoniae. Creo que ya con eso, ¿qué síntomas y signos va a tener un paciente con meningitis bacteriana? Los signos y síntomas de un síndrome meningio: fiebre, rigidez de nuca, puede haber alteración de la conciencia, si es que hablamos de una meningoencefalitis ya, ¿sí? Cefalea. Esto, hipotermia, sobre todo en lactantes, ¿no? Signo alarmante. Fotofobia, náuseas, vómitos, papiledema, déficit focal.
Esto de déficit focal, recuerden que un paciente que tiene una infección del sistema nervioso nos puede hacer una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos cerebrales y por ende nos puede hacer un infarto cerebral, ¿sí? Y de ahí que viene que el paciente tiene déficit focal. Entonces, una meningoencefalitis nos puede hacer un infarto cerebral y nos hace una focalidad neurológica. Ataxia. Nos puede comprometer los nervios craneales, ¿sí? Sordera sensorio neural. Signo de Kerlin, de Brusinski. Una cerebritis por Listeria SPP. Accesos cerebrales. Romboencefalitis. La romboencefalitis es la encefalitis del tronco cerebral, ¿ya? Sino que con otro nombre, ¿no? Romboencefalitis, tronco encefálico, tronco cerebral. Si tenemos a un paciente con una meningitis bacteriana meningocócica, esto es lo que sucede. Tenemos petequias o equimosis, ¿no? Equimosis, perdón, petequias no, equimosis. Equimosis generalizada, ¿no? Generalmente se da en niños, ¿no? Aunque acá también en la meningocócica nos dicen petequias y púrpura, erupción maculopapular. Entonces, cuando hablamos de una meningitis bacteriana, tenemos que tener presente lo siguiente. Hay un síndrome infeccioso, hay un síndrome de irritación meningia, hay un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome encefálico, una meningoencefalitis. Diagnóstico, el diagnóstico ya les dije, ¿no? La clínica, como todo enfermedad del sistema nervioso central o del sistema nervioso, lo primero que tenemos que hacer, o como para todo diagnóstico correcto que debemos hacer, siempre tener en cuenta la anamnesis, la historia clínica, hacer una buena anamnesis al paciente. Y eso nos ayudará a definir muy bien el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, el paciente, para hacer un diagnóstico, el diagnóstico nos va a ayudar la clínica, luego la punción lumbar, y con eso definimos el diagnóstico del paciente. El diagnóstico, un síndrome infeccioso, fiebre, hipotermia, malestar general, pobre respuesta a estímulos, leucocitosis con neutrofilia, un síndrome de irritación meningia, un síndrome de hipertensión endocraniana, los vómitos en proyectil, cefalea, irritabilidad, alteraciones de la conciencia, fontanela bombada. Esto sobre todo se ve en los neonatos, ¿no? Entonces, en los lactantes, fondo de ojo alterado, el síndrome encefálico, alteración de nervios craneales, alteración del estado de la conciencia, crisis epilépticas, ¿no? Acá hay un error en la diapositiva. Cuando nosotros hablamos de crisis convulsivas, es un tipo de crisis epiléptica, ¿ya? O sea, hay crisis epilépticas no convulsivas, ¿sí? Y hay crisis epilépticas solamente de tipo sensorial, crisis epilépticas atónicas, crisis epilépticas mioclónicas. Entonces, acá en general debería ser crisis epilépticas, ¿no? Alteraciones del tono, marcha y coordinación y puede entrar en coma el paciente. Entonces, ante la sospecha de un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, debemos hacer, como ya les dije, plantearse la punción lumbar. Pero antes de eso, siempre hacer la tomografía, ¿ya? No se olviden. ¿Qué debemos solicitar en la punción lumbar? Recuento celular, proteínas, glucosa, tensión de Gram y el cultivo. Medir la presión de apertura. Si vemos pacientes con con ciertos diagnósticos de sospecha que son inmunocomprometidos, entonces hay que descartar siempre estos exámenes, ¿no? Solicitar tinción y cultivo de ácidos resistentes, PCR para TBC,
antígeno criptococósico, BDRL, PCR para el herpes virus y arbovirus. Ya les dije la tomografía cerebral antes de la punción lumbar en sospecha de pacientes con proceso expansivo cerebral o aumento de la presión intracerebral, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo VIH o de repente alguna patología hematológica, quimioterapia, déficit neurológico, focal, papiledema, nubilación, crisis epilépticas, ¿no? En estos pacientitos, tener en cuenta siempre solicitar la tomografía cerebral, ¿sí? Pacientes con sospecha de proceso expansivo cerebral, un tumor, un parásito, o que tengan aumento de la presión intracerebral, inmunocomprometidos, VIH, hematológicos, con cáncer, que estén recibiendo alguna quimioterapia, o que el paciente tenga algún déficit neurológico focal, ¿sí? Papiledema o nubilación, crisis epilépticas, entonces nos está diciendo que algo puede haber en el cerebro, en el encéfalo. Entonces siempre pedir una tomografía cerebral. Esto es lo que deberíamos solicitar, ya les dije, citoquímico, tinción de Gran, tinta china para ver criptococo, cultivo. Debemos pedir ADA para ver lo que es tuberculosis y la reacción en cadena de polimerasa, lo que es el PCR, ¿no? Para el herpes virus. Esto ya lo vimos al principio. También lo hemos visto. Entonces, como complemento, pues podemos pedir estos exámenes, ¿no? Nivel de lactato en el líquido cefalorraquídeo, miometría hemática, o sea, todo lo básico, ¿no? Glicemia, BSG, PCR, la tomografía, la resonancia también nos ayudan a definir los diagnósticos. Diagnóstico diferencial, no existe un signo patognomónico de meningitis. Los signos meningios, encefálicos, hipertensión endocraniana sugieren el diagnóstico, pero no el agente etiológico, ¿sí? Por eso que yo he puesto bastantes diapositivas para que ustedes más o menos graben lo que es la etiología, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a plantear un antibiótico empírico. Entonces, para el tratamiento es importante tener en cuenta eso. Entonces, a ver. Alexis Jair. Alexis Jair. Buenas noches, ¿Está doctor. Alexis Jair? Alexis Jair, Buenas noches, doctor. ¿qué tal? ¿Puedes prender tu cámara? Mi cámara se ha malogrado, doctor, por eso no aparece. ¿Está valorada? Sí, Ya, muy bien. Beatriz Helen. Beatriz Helen. Sí, doctor. Hola Beatriz, Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cuál fue la última diapositiva? Beatriz. Beatriz, Doctor, ¿me escucha? ahí recién te escucho. ¿Qué estuvimos tratando? La última diapositiva que mostré. ¿En qué estamos?
En meningitis bacteriana. Sí, pero dentro de la meningitis bacteriana, ¿qué hemos estado tratando? El último diapositiva que he presentado. Doctor, diagnóstico diferencial. Ya. Entonces, bueno, miren, la idea quizás es ver si ustedes están atentos, ¿no? Porque de nada sirve que yo esté hablando acá y de repente nadie me escucha, ¿no? No les hago prender su cámara a todos porque son bastantes y me van a enlentecer la clase, ¿no? El internet no es tan bueno. Entonces, por eso que yo no les hago prender la cámara a todos. Pero la idea es que por lo menos les sirven algo esta clase, ¿no? Entonces, es importante que estén atentos. Al último voy a tomar lista, ¿ya? Entonces, dentro de la clasificación de las meninges según las características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este cuadrito nos va a ayudar a definir bien el diagnóstico. Si nosotros tenemos un líquido cefalorraquídeo purulento, probablemente estemos, el líquido cefalorraquídeo, si es turbio, la causa más frecuente tenemos al neumococo. Otras causas podría ser la tuberculosis, ¿no? Pleocitosis marcada, o sea, hay bastante células, tiene líquido. Meningococo a la cabeza. Otras causas puede ser una bacteriana, ¿no? Decapitada. Hiperproteinorraquia, mayores de 100 miligramos por decilitro, Haemophilus influenzae. Vírica también puede ser. Hipoglucorraquia, menos de 40 miligramos por decilitro. Siempre pensar en estos de acá, ¿no? Enterobacterias, Streptococcus galactiae. Eso básicamente lo más importante, ¿no? Y acá, por ejemplo, si tenemos un líquido cefalorraquídeo con estas características, linfocitario con glucosa baja, el líquido cefalorraquídeo claro, ¿no? Si nosotros tenemos o sea, predominio de linfocitos y la glucosa está baja, siempre pensar en tuberculosis. ¿Ya? Glucosa baja con predominio de linfocitos, o sea, de mononucleares, siempre pensar en glucosa baja, en tuberculosis. Entonces, el manejo, generalmente las medidas generales, ¿no? Control de fiebre, control de crisis epilépticas, si hay síndrome de hipertensión endocraniana, manejo de la hipertensión endocraniana, manejo de la sepsis. Y el tratamiento, el tratamiento muy importante acá es el antibiótico. Siempre deberíamos iniciar con antibiótico, ¿no? O sea, si estamos frente a la sospecha que un paciente tiene una infección del sistema nervioso central, debemos cubrirnos. O sea, no esperar resultados de los exámenes, ¿sí? De frente, yo tomo la muestra del líquido cefalorraquídeo, inmediatamente aplico el antibiótico. Y por eso que es importante que ustedes sepan, por lo menos iniciar con una cefalosporina de tercera generación, aunado para gram positivos como la vancomicina, ¿no? Siempre. En forma general, ¿no? Recuerden, esta clase no es para sacar neurólogos, esta clase es para médicos generales, ¿no? Entonces, para que ustedes al momento de hacer su serum sepan que es importante por lo menos cubrirlo al paciente con una cefalosporina de tercera generación, y si es que tuvieran por ahí vancomicina sería lo ideal. Pero ya estudios han demostrado que los corticoides a esta dosis de 0.6 miligramos por kilo día, repartida en 4 dosis, ¿sí? O lo que utilizamos nosotros, ¿no? De 10
de 8 a 10 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, ¿ya? De 8 a 10 miligramos cada 6 horas, o lo que es lo mismo, 4 dosis al día de dexametasona. Se debe aplicar los primeros 4 días, por lo menos. ¿Listo? Antes de la primera, unos 15 a 20 minutos antes de la primera dosis de antimicrobiano, siempre debemos dar dexametasona, ¿sí? Corticoide. Como yo les decía, 3 a 4 días como máximo. Tratamiento específico. El esquema ideal se fundamenta en el aislamiento del germen causal, pero si vamos a esperar en nuestra realidad que le aíslen al germen, el paciente se nos muere. Entonces, por eso que es importante iniciar con un antibiótico de forma empírica. Miren, en recién nacidos o en lactantes, siempre a una cefalosporina de tercera generación se le añade ampicilina, ¿sí? Para cubrir Listeria monocitogénesis, ¿ya? Eso es pregunta de, siempre les preguntan en exámenes de internado, exámenes de residencia, examen del ENAN. Entonces, eso graben porque en los pacientes recién nacidos, la ampicilina se utiliza para cubrir Listeria monocitogénesis, ¿sí? Por un promedio de 21 días. Lo mismo que ya les dije, cuando tenemos Streptococcus pneumoniae, ya les dije utilizar vancomicina, dosis de 60 miligramos por kilo día. De 5 años en adelante, cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Acá les dejo un cuadro para que ustedes vean, pero básicamente lo que quiero que lleven de la clase es cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Ampicilina en los dos extremos de la vida lo pueden agregar, ¿ya? Las dosis. Recuerden que toda infección del sistema nervioso central, la dosis es el doble de cualquier infección. ¿Ya? De ahí que nosotros utilicemos, generalmente nosotros utilizamos Ceftriaxona. Si para cubrir una infección normalmente utilizamos 2 gramos, en lo que es infección del sistema nervioso central utilizamos 4 gramos por día. ¿Listo? Cuando digo que un paciente está curado, yo le tengo que hacer una punción lumbar. ¿Para qué? Para demostrar esto, ¿no? Que el líquido cefalorraquídeo es normal, pero las células pueden estar menos de 50 células todavía. O sea, podemos encontrar células altas, ¿sí? Pero que estén menos de 50 células. Y ausencia de datos clínicos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, les doy 5 minutitos y regreso con la siguiente clase, ¿ya? De meningitis tuberculosa. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doc. Ya. Un ratito entonces, ¿ya?
Entonces, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Josep, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Le escuchamos, doctor. Listo, entonces el otro tema a tratar ahora es infección del sistema nervioso central por el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces es una meningitis tuberculosa. Inhalación del Mycobacterium tuberculosis lleva a uno de los siguientes cosas, ¿no? Puede suceder lo siguiente. Cuando uno se infecta del Mycobacterium tuberculosis, puede haber una eliminación inmediata del organismo, o sea, no le causa nada al paciente, ¿no? A la persona. Puede quedar como una infección latente, puede ocasionar una enfermedad activa, lo que le llaman la enfermedad primaria, generalmente es pulmonar, o puede quedar una enfermedad de varios años después de la exposición, ¿no? Una reactivación. Entonces, cualquiera de estas cuatro cosas pueden suceder cuando uno tiene un contacto con el Mycobacterium tuberculosis. O el organismo lo elimina de forma inmediata. Puede haber una infección latente, puede haber una enfermedad activa, o puede haber una enfermedad de varios años después de la exposición. En la enfermedad primaria, el sistema innato falla en eliminar la infección. El bacilo prolifera en macrófagos alveolares. Ahí se activan las citoquinas, las quimioquinas, atraen monocitos, todo lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, y se puede formar una estructura granulomatosa, que es el tubérculo, ¿no? El tubérculo. Entonces, acá es importante eso, en la enfermedad primaria. Hay una replicación no controlada, el bacilo entra a los ganglios linfáticos, entonces va a haber una linfadenopatía característica de una TB primaria, lesión por expansión de tubérculo en parénquima y ganglio linfático, el complejo de Gón, y puede haber bacteriemia. ¿Sí? Esa es la enfermedad primaria. Respuesta de inmunidad celular adecuada de 2 a 6 meses, de 2 a 6 semanas después. La necrosis gaseosa, factor de necrosis tumoral, radicales libres, contenido de células citotóxicas. El 80% de muertes sin tratamiento, ¿no? Si es que el paciente no recibe ningún tipo de tratamiento frente a esta enfermedad primaria, la mayoría de pacientes fallece. La reactivación, 5 a 10% en pacientes sin comorbilidades, ¿no? Generalmente en inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Infección por VIH, enfermedad renal terminal, diabetes mellitus, linfoma, el uso crónico de corticoides, los inhibidores del TNF-alfa, disminución de la inmunidad celular asociada a edad, la reactivación en los casos de 5 a 10% en pacientes sin comorbilidades, ya les dije, está localizada, menor compromiso de nódulos linfáticos, menor caseificación, enfermedad diseminada inusual, y generalmente las partes más afectadas son los ápices. Entonces, la tuberculosis del sistema nervioso central puede tener tres formas, ¿no? Meningitis tuberculosa, tuberculoma o una aracnoiditis tuberculosa espinal, afectación del aracnoides. ¿Ya? Entonces, estas son las tres formas clásicas de presentación de una infección de la tuberculosis en el sistema nervioso central. Puede hacernos una meningitis, puede haber un tuberculoma o puede haber afectación del aracnoides, una aracnoiditis tuberculosa espinal. Dentro de la patogénesis tenemos por diseminación hematógena, por foco de Reich. Diseminación hematógena puede ser una prima infección o una reactivación. Por el foco de Reich puede ser meningio, subpial y subependimario. Generalmente cuando hay un evento clínico
hay crítico, hay ruptura de focos. En la tuberculosis miliar, pues, hay mayor riesgo de múltiples focos, ¿no? En la tuberculosis miliar. La meningitis, la primera infección generalmente es en niños. La reactivación en adultos con inmunodeficiencia. Tiene mucho que ver ahí factores que produzcan inmunodeficiencia, ¿no? También la edad, el alcoholismo, la desnutrición, la neoplasia, el VIH, fármacos. Ya les dije. Entonces, un traumatismo encefalocraniano puede desestabilizar un foco quiesciente, un foco que ha estado, por así decirlo, dormido, ¿no? Y producir meningitis. Ahí tienen los diferentes tipos de tuberculosis del sistema nervioso central. Los bacilos, proteínas de la tuberculosis, pues producen una gran reacción inflamatoria, ¿no? Por eso que es importante acá los tres tipos de características que pueden producir el bacilo de Koch, ¿no? Tenemos la aracnoiditis proliferativa, la vasculitis y una hidrocefalia comunicante, ¿no? Porque se afectan las vellosidades aracnoideas y hay una disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, sí es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Que los bacilos el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis, produce aracnoiditis proliferativa, vasculitis. Por eso que yo les decía, y al producir la vasculitis, ¿qué nos va a producir? Infartos. Nos puede ser trombosis o nos puede ser aneurismas. Entonces, eso es importante, ¿eh? Y la hidrocefalia comunicante, ¿por qué? Porque hay falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas. Entonces, 3 fases de la enfermedad. Fase prodrómica, 2 a 3 semanas. Malestar general, fiebre. Fase meningítica, meningismo, letargia, vómitos, compromiso de nervios craneales. Y la fase paralítica, estupor, coma, plegia, crisis epiléptica, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, las más frecuentes que tenemos, pues, dolor de cabeza, fiebre, anorexia, dolor de espalda, ¿no? Y afectación del sexto nervio craneal. Una oftalmoparesia del sexto nervio craneal también es importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Esta es la clasificación de la gravedad de la meningitis tuberculosa según Gordon, ¿no? Y Parson. Entonces, un paciente, grado 1, si el paciente está consciente y orientado, ¿no? Si se presenta, la mayoría se presentan de 14 a 28 días de clínica, el 52%, más de 28 días, el 45%, mortalidad 18% y recuperación sin secuela, el 68%. Entonces, a esto debemos llegar nosotros, ¿no? O sea, tratar de recuperar en lo posible a los pacientes dentro de estos 2 grados, ¿no? El grado 1 y grado 2. Porque si ya llegamos al grado 3, miren, la recuperación sin secuelas sería del 14% nomás. Estamos hablando de una mortalidad muy alta, de 74%, ¿sí? Acá incluso en mayor de 28 días de clínica ya tenemos 74%, miren. Entonces, es importante que que ustedes lleven de esta clase, que mientras más actuemos más rápido, vamos a lograr que el paciente se recupere, ¿no? Pero es difícil llegar a un diagnóstico de tuberculosis, dado la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, peor ahorita todavía, ¿no? O sea,
la realidad de nuestro país, para hacer un PCR de líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, acá en Chiclayo, por ejemplo, no tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mandamos a Lima. Y que vaya a Lima se demoran como 7 a 14 días. Hasta eso el paciente se nos va. Entonces, es importante, es difícil a veces llegar a un diagnóstico adecuado del paciente, ¿no? Entonces, o de repente el paciente, producto de la demora que tenemos, queda con bastante secuela, ¿no? Y las características del líquido cefalorraquídeo de una meningitis tuberculosa, pues generalmente la leucocitos mayor de 50, menos de 1000, la glucosa menos de la mitad que en la glucosa sérica, y las proteínas mayor de 0.5 gramos por litro. Recuerden que los valores que les he dado son miligramos por decilitro. Acá estamos hablando más o menos de 500 miligramos por litro, ¿no? O sea, más o menos 500, mayor de 0.5 gramos por litro. Entonces yo les decía que las manifestaciones clínicas más frecuentes son cefalea, fiebre, anorexia, rigidez de nuca, paresia del sexto nervio craneal. Recuerden, ¿sí? Entonces es importante esta afectación, ¿no? Para que ustedes vayan sospechando. Siempre estratificar la meningoencefalitis tuberculosa para pronóstico, ¿sí? Y bueno, las diferencias con la meningitis la meningoencefalitis bacteriana, ya lo hemos visto anteriormente. Generalmente esta es crónica, pues la meningitis tuberculosa es crónica. Recuerdo mucho yo cuando era residente, hubo una paciente que tenía dolores de cabeza, como 6 meses había estado con dolores de cabeza, nunca había sufrido de dolores de cabeza. Y se había paseado en Lima por varios centros médicos, hospitales, y lo estaban tratando como una migraña. Era una paciente de 45 años. Que una paciente de 45 años debute con cefaleas no es tan frecuente. Las cefaleas primarias, como tipo migraña o tensional, generalmente se desencadenan en la segunda o tercera década de la vida. Pero ya a la cuarta o quinta década de la vida, que nosotros tengamos una paciente con cefaleas que nunca ha tenido, siempre descartar que sea una cefalea secundaria. Entonces, esta pacientita se había paseado por todos los centros de Lima y bueno, y llegó al instituto, pues, ¿no? Al Instituto de Ciencias Neurológicas, y ahí se le hizo sus exámenes, se le hizo su punción lumbar. O sea, si una cefalea no cede, si una cefalea, a pesar de todos los analgésicos que le demos, no cede, le examinas a la paciente bien, ve sospecha de síndrome meningio, pues hay que hacerle su punción lumbar. En la punción lumbar se le hizo PCR para TB y salió tuberculosis, ¿no? Entonces, cefalea, fiebre, anorexia, rigidez de nuca, paresia del sexto nervio craneal. 75% como meningoencefalitis tienen TBC en otra localización. O sea, si yo tengo a una paciente con meningoencefalitis tuberculosa, lo más probable es que el paciente tenga otra localización de la TB, puede ser pulmonar, renal, digestiva, ¿sí? Entonces, eso es importante. 60% hay algo radiológico de TB pulmonar, o sea, más de la mitad de los pacientes que tienen una tuberculosis meningia van a tener afectación pulmonar. Y el 75% va a tener otra localización. Criterios diagnósticos. Existen estos criterios diagnósticos. Lo vamos a ver de acá, el criterio de Whitman. Ya nos hemos cansado de decirles a ustedes análisis de líquido cefalorraquídeo, las características. El volumen de líquido cefalorraquídeo a veces no es tan importante, al igual que el ADA, pero sí nos ayudan a definir el diagnóstico. Y respuesta paradójica, ¿no? Eso se da
cuando generalmente nosotros iniciamos con el tratamiento antituberculoso y el paciente empeora aparentemente, ¿no? En las 2 primeras semanas más o menos de empezar con el tratamiento. Hay una respuesta paradójica. Y a veces se piensa que no es tuberculosis y se suspende el tratamiento. No es así, hay que dejarlo. Y la neuroradiología también nos ayuda con el diagnóstico, ¿no? Los criterios de Bidman en el 2002. Acá, por ejemplo, que nos dicen, acá está mejor. Cuando tenemos un paciente, estos son los parámetros para un diagnóstico de meningitis tuberculosa. La edad, leucocitos en sangre, duración de la enfermedad, recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, proporción de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La edad, si tenemos un paciente mayor de 36 años, hay que darle 2 puntos. Si el paciente tiene menos de 36 años, le damos 0 puntos. Si los leucocitos en sangre, o sea, hay una leucocitosis mayor de 15,000 por milímetro cúbico, 4 puntos. Si es menos de 15,000, 0 puntos. La duración de la enfermedad. Si tenemos más de 6 días de duración de la enfermedad, le damos menos 5 puntos. Si tenemos menos de 6 días, 0 puntos. Si tenemos un recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo mayor de 900, 3 puntos. Si tenemos menos de 900, 0 puntos. Si tenemos los neutrófilos, la proporción de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo mayor o igual de 75%, 4 puntos. Si es menor de 75, 0 puntos. La interpretación es la siguiente, o sea, si tenemos más de 4 puntos es una meningitis bacteriana. Y si tenemos menos o igual de 4 puntos, es una probable meningitis tuberculosa. ¿Ya? Entonces, estos son los parámetros que utilizamos para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Son los más aceptados. Le da leucocitos en sangre, duración de la enfermedad, recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo y proporción de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, esto ya lo revisan ustedes. Bueno, las características del líquido cefalorraquídeo ya lo hemos hecho, ¿sí? Bueno, aunque inicialmente, miren, esto es importante, ¿ya? O sea, esto es importante. 25% pleocitosis, inicialmente hay polimorfonucleares. O sea, puede haber polimorfonucleares en una infección de la meningitis tuberculosa, ¿no? Una infección del bacilo de Koch, ¿no? Puede haber, al principio, el 25% puede presentar una pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, ¿ya? Y luego ya, pues, la pleocitosis linfocitaria, ¿no? A las mononucleares. ¿Listo? El ADA, ¿qué significa ADA? Enzima del metabolismo de las purinas, marcador de inmunidad celular, proliferación y diferenciación linfocitaria. El ADA1 generalmente los linfocitos y macrófagos, el ADA2 macrófagos exclusivamente, los linfocitos T inmaduros, los niveles caen, ¿no? Con diferenciación. Entonces esto sí es importante, el ADA mayor de 6, hay algunos que ya lo consideran patológico, otros dicen mayor de 9. Entonces acá hay cierta discrepancia, ¿no? Pero mayor de 9, de un ADA, ya estamos hablando de que probablemente sea una sospecha de tuberculosis, ¿no? Muy bien. Ahí un artículo les dejo de una respuesta paradojal. Y bueno, acá vemos, ¿no? Un reforzamiento en las cisternas basales. Acá. Este es sin contraste, ¿ah? Por si acaso. Entonces, esto es diagnóstico de tuberculosis, pues, ¿no? Acá tenemos una aracnoiditis, pues, ¿ya?
Otra vez. Otra neuroimagen que nos hace sospechar en tuberculosis, ¿no? El reforzamiento basal. La hidrocefalia, ¿no? El paciente nos hace hidrocefalia. Ya sabemos por falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Es una hidrocefalia comunicante, ¿no? Vasculitis. Acá tenemos, ¿ve? Acá, la vasculitis, ¿no? Ahí se ve. Infarto, o sea, nos hace infartos como de tipo vasculítico, ¿no? Y acá ustedes ven, acá lo he remarcado, ¿no? La incidencia fundamental en lo que es las cisternas basales, ¿no? ¿Sí? Y el signo, mire, qué sensibilidad y especificidad tiene, ¿no? Tratamiento. Entonces, miren, el tratamiento, ustedes saben que el tratamiento para toda infección del sistema nervioso central por tuberculosis es de 1 año. Se le da de 1 año, ¿no? O sea, 3 meses, acá nos refieren de 9 a 12 meses, ¿no? Pero en realidad es de 12 meses debería darse, ¿ya? Meningitis tuberculosa se trata durante los primeros 2 meses de forma intensiva, o sea, con los 4 antituberculosos que tenemos, ¿no? Piracinamida, rifapicina, etambutol y la otra que me olvidé, isoniazida, ¿no? Isoniazida, piracinamida, rifampicina, etambutol, ¿sí? Y luego ya pues se pasa a los 2, ¿no? Y la dexametasona como corticoide se debe utilizar, ¿no? 8 miligramos por día en niños de menos de 25 kilos de peso, 12 miligramos por día en niños de más de 25 kilos, 12 miligramos por día, ¿sí? También en adultos. Entonces sí es importante el uso de corticoides como tratamiento, ¿no? Acá les dejo la resolución y acá lo que yo les decía, ¿no? La primera fase, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿ya? Y la segunda fase solamente Samos, isoniazida y rifampicina. ¿Listo? Lo mismo. Primera fase, 2 meses. Segunda fase, 10 meses, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Segunda fase, isoniazida y rifampicina. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Joseph. Dígame, doc. Entonces, pues, damos por finalizado esta clase. Son 65, me dices, ¿no? Sí. ¿Quién ha faltado, sabes? No sé, son varios para ponerme a revisar. Ajá. Entonces voy a capturar pantalla nomás, ¿ya? Ya, doc. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, disculpe, tenía una pregunta. ¿También se puede dar la existencia de tuberculosis espinal? ¿Tuberculosis? Espinal. Claro. La aracnoiditis te puede producir, pues. También hay una inflamación de la aracnoides, pues, ¿no? Sí te puede producir una tuberculosis espinal también. Es rarísimo, pero sí hay. Cuando es por vía hematógena. Ajá. Ah, bien, gracias, doctor. Ya.
Muy bien. Entonces, un gusto pues. Estudien bastante, aprovechen su tiempo y traten de avanzar pues en el curso, ¿no? Estudien hasta la otra clase. Nos Gracias. estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego. Buenas Doctor. noches. Bye. Gracias, doctor. Chao.